Del total de productos que en México se transportan por ferrocarril, 34% son automóviles, 26% productos agrícolas, 18% productos industriales, 10% mercancías diversas en contenedores especializados para el transporte intermodal, 9% productos químicos y finalmente un 1% que corresponde a productos energéticos. Continuamos en este diálogo con Bernardo Ayala, presidente de Union Pacific, la principal compañía ferrocarrilera en México. Y yo quisiera preguntarte, bueno, quedó claro en el segmento anterior la importancia crucial, estratégica que tiene el sector ferrocarrilero para la alimentación y el transporte de productos agrícolas en México, el asunto de los productos químicos en sus diferentes vertientes, la importancia que tiene, y en el tema de autos que realmente, conforme te estaba escuchando, me daba cuenta que a través del ferrocarril es donde se integra el NAFTA realmente, donde América del Norte está mejor integrado en términos comerciales. El hecho de que tengamos hoy ya ritmos de comercio con Estados Unidos y Canadá de 400,000 millones de dólares más o menos al año, pues tiene muchísimo que ver con el sistema ferroviario, con una ventaja enorme que igual puedes tú expandir un poco el pensamiento, que es que al momento de cruzar las fronteras, el ferrocarril pasa pues prácticamente sin ningún tipo de revisión, o se pueden hacer, digamos, intercambios en tiempo real, a diferencia de lo que ocurre con los camiones que pues pueden estar en la frontera esperando una hora o un día, claro, o más, según he entendido, que depende del cruce que se trate, de las condiciones que hay. Entonces un transporte mucho más seguro, ahora en estos tiempos de problemas de inseguridad en el país, pues también tiene una capacidad de seguridad mucho mayor para la carga. Pero esencialmente, ¿qué es lo que exporta más México a través del sistema ferroviario, concretamente Estados Unidos? Sí, embajador, como comentaba, nosotros intercambiamos tanto con Ferromex como con Kansas. Ellos son los que tienen la concesión aquí en México. Nosotros, nuestra operación es en Estados Unidos, pero coordinamos nuestros movimientos. O sea, ustedes movimientos. reciben los trenes de Kansas y de Ferromex Así lado de Estados Unidos del lado y ya americano, lo mueven. Del lado americano y a la inversa. Nosotros también mandamos los carros y ya Ferromex y Kansas hacen esos movimientos. Pero es el mismo convoy. Es el mismo convoy. Es el mismo convoy, es el mismo Ustedes carro. lo operan del lado de Estados Unidos, llega a la frontera y en ese momento lo opera Kansas, del lado mexicano. Y también Ferromex. Entonces los dos hacen sus operaciones, con los dos tenemos tráficos importantes, pero hago alusión a ello porque sí, eso es para reforzar lo que usted decía de cómo es muy flexible, eficiente y eficaz el movimiento de mercancías por ferrocarril en las fronteras, puesto que aunque sí bien hay mecanismos de control muy importantes para permitir el cruce de ferrocarriles a Estados Unidos por aduanas americanas y al sur por aduanas mexicanas, es un paso mucho más franco el que se logra por ferrocarril. ¿Qué se hace cuando llega un tren a Laredo, por ejemplo? ¿Qué sucede? O a Brownsville. ¿Cruza directamente o nada más dan aviso, va el ferrocarril tal cargado de maíz y pasa? ¿O se tiene que detener el ferrocarril en la frontera? ¿Hay algún tipo de revisión y luego cruza? ¿Cómo es el procedimiento? No, comúnmente el proceso como funciona es el ferrocarril llega a un patio, de ese patio se ofrece el intercambio, los carros comúnmente ya vienen despachados, es decir, listos para el cruce con aduanas, y realmente es un proceso operativo para lograr que el tren cruce, pero es un proceso operativo de los ferrocarriles. ¿Cambian la locomotora o no? Hay veces que se cambian locomotoras, hay veces que no se cambian locomotoras, tenemos acuerdos entre los ferrocarriles donde las locomotoras, pues no sé, nosotros podremos ver incluso una locomotora de Union Pacific aquí en los patios de Pantaco, o podemos ver una máquina de Ferromex en Chicago. Depende del uso. Exactamente, depende del uso, a veces las eficiencias, pero cuando el tren llega a frontera, lo que sucede ahí es, llega al norte, esto es entrando en Estados Unidos, el ferrocarril pasa lo que es una máquina de rayos gamma, se inspecciona cada carro de ferrocarril, se procesa el carro, salen imágenes, se ve la imagen del carro, lo que lleva adentro, se cerciora que no va a haber algún tipo de contrabando, y de ahí el tren ya entra a Estados Unidos y sigue su ruta a su recorrido, o en su recorrido normal, a su destino final. ¿Se utilizan para tráfico, por ejemplo, de contrabando de mercancías, de drogas, de armas? ¿Qué tipo de cosas se detectan? Pues de todo, obviamente al norte pues sí ha habido incidentes con el tema del narcotráfico, ha sido una cuestión que se ha suscitado en todas las fronteras y con todos los ferrocarriles. Y ya al sur, pues sí ha habido pues lo de las armas, aunque generalmente eso se da más en el sector autotransporte,
por la agilidad del medio de transporte. El ferrocarril pues a veces pasa por lugares un poco aislados o un poco de más difícil acceso. Y me no figuro tiene que debe ser más flexibilidad. difícil hacer el desembarco de algún material, sean armas o sea contrabando cualquiera, ya al punto de llegada, es mucho Claro, más difícil. pues sí, porque tiene menos flexibilidad el ferrocarril Claro. en el sentido de salirse de su ruta Exacto. que el mismo camión. Sí. Pero regresando al tema de poder intercambiar mercancías por ferrocarril, sí es mucho más eficiente, creemos nosotros, el ferrocarril, y muchos de los clientes así lo están viendo hoy en día, puesto que pueden originar en punto A, el mismo despacho para el cruce y el proceso aduanal se da en tránsito o en ruta y no se tiene que volver a hacer ningún movimiento adicional con ese carro, salvo que ya sea que venga al sur, por ejemplo, aduanas mexicanas, es el mismo proceso por el aeropuerto, ¿no? Sale el foco rojo, le toca rojo, bueno, ese carro pasa una segunda revisión y se vuelve a meter a un segundo convoy. Los rayos gamma se aplican tanto los que entran hacia México como los que salen hacia Estados Unidos. Así es. En ambos sentidos. Así es. Las dos aduanas han sido muy ¿Y puntuales. es ágil el sistema del rayo gamma? ¿Sí? Es muy ágil, es muy ágil. Y es un sistema, pues, se le hacen adecuaciones al sistema de manera cotidiana o de manera regular, pero sí es un mecanismo muy eficiente. ¿Y las grandes exportaciones mexicanas vía tren hacia Estados Unidos cuáles son? Pues productos terminados, donde México está teniendo una competitividad importante, va desde lavadoras, refrigeradores, televisiones. De hecho, México siendo ya el productor, de los productores más importantes de televisiones, yendo estas a Estados Unidos, pues son productos de alto valor que a lo mejor uno se imaginaría que irían en un carro de ferrocarril, pero se mueven por ferrocarril todo este tipo de productos. También tenemos cerveza, se mueve mucho Estados Unidos en carros de ferrocarril. Los volúmenes son impresionantes. Los volúmenes son muy altos, obviamente el consumo de cerveza en Estados Unidos, pues, simplemente desde el punto de vista de población, pues, es alto. Sí. Entonces el consumo es fuerte, son volúmenes muy importantes. Y bueno, en fin, hay muchos productos que se mueven por ferrocarril, desde rollos de acero, lámina, lo que es el famoso, el billet, etcétera, que se consume en Estados Unidos. Y a la vez también tenemos otro tipo de productos de la misma naturaleza. Por ejemplo, tenemos rollos de acero, de importación, pero para calidad automotriz. Entonces, es una dinámica muy interesante. Los productos se mueven a través de la frontera y que son productos que por su naturaleza es muy competitivo moverlo por ferrocarril, y muchas empresas han desarrollado su logística alrededor de poder tener un servicio ferroviario. Da la impresión de que está perfectamente a través del ferrocarril, sí, perfectamente integrado Norteamérica. Porque como estamos viendo, llega de Estados Unidos esos rollos de acero, se procesan en México, salen los automóviles por otro lado, como si la frontera no existiera prácticamente. Así es. Sí, y creo que volvemos al punto de la facilidad del intercambio de mercancías por ferrocarril. Yo creo que el ferrocarril sí es un ejemplo a seguir de cómo los dos países están muy integrados, incluso con Canadá, y con qué facilidad se logra ese comercio transfronterizo. Y sí, ciertamente la frontera pues sí se tiene que cruzar, hay procesos para dar certeza jurídica en ese intercambio, pero esos procesos que hoy están en día, que siempre los estamos revisando para hacerlo mejor, con una gran cooperación de parte del gobierno mexicano y del gobierno americano, se han logrado eficiencias tremendas. ¿Es más caro, más barato que el transporte? Digamos, no sé si un tráiler lleva 20 toneladas, esas mismas 20 toneladas en un tren, ¿salen más barato llevarlas o es más o menos igual que el precio de transporte de autoterrestre? Pues depende mucho de la demanda y depende mucho de la naturaleza del producto. Los camiones tienen sus limitaciones, nosotros también tenemos nuestras limitaciones, sabemos que hay productos... O sea, llevar unas televisiones como las que decía sale más caro que llevar carbón, o es pues, dependiendo del producto o de la carga o de qué es lo que depende el precio. Depende del mercado al que estemos atendiendo. El mercado, por ejemplo, de productos terminados es un mercado más agresivo en tiempos de tránsito, entonces es una combinación de exigencia es mayor. Exactamente, de servicio y obviamente de costos. En el mercado de, por ejemplo, el carbón, nosotros también movemos carbón a México, ese es un mercado distinto en donde, bueno, por las toneladas que se están moviendo, pues el desgaste de la infraestructura es diferente, el tipo de equipo que se utiliza es diferente, los tiempos de tránsito son diferentes, y es un mercado que, bueno, por los volúmenes que requiere una termoeléctrica, pues un camión es muy difícil que los pueda tener, aunque sí hay tráficos de carbón que se mueven por camión, pero las eficiencias en las distancias largas se logran más en ferrocarril.
Y esto también aplica para los métodos de productos terminados. Los productos terminados, pues sí llega un momento en que el camión, aunque puede ser muy veloz, por la distancia en el recorrido, ya las eficiencias y costos se hacen más competitivos por ferrocarril. Entonces sí es una... me gustaría contestar a lo mejor más puntual y decir, bueno, sí es más barato, sí es más caro, pero sí influye el volumen, influye el tipo los de mercados, producto, etcétera, así es. Y si tiene que llegar a tiempo y todo este tipo de cosas. Así es, embajador. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, un segundo corte y regresamos con Bernardo Ayala, presidente de Union Pacific.